Bueno, comenzamos el primer podcast de esto llamado Niños Caos. Me presento, yo soy Mateo González. Yo soy Luis Ángel Mejía. Y nada, este proyecto lo acabamos de pensar, desarrollar. Y nada, vamos a comenzar con temas de audiovisuales, proyectos underground, de gente que esté surgiendo, artistas de la comunidad general bogotana o en sí, como de Sí, Colombia. libre, algo libre. Sí, por ser literal, algo libre. Cool. Y nada, lo que veníamos a hablar hoy es sobre el tema audiovisual, ya que yo soy diseñador gráfico, ilustrador, hago muchas cosas. Es todo maestro de todo lo que hace. Y mi amigo Luis, él es de audiovisuales. Yo soy estudiante de audiovisuales y pues obviamente como todo uno va desarrollándose por fuera, dentro de la academia o trabajando solo muchas veces. Sí, parce, sí. Y desarrollando pues como Mateo muchos proyectos, pues él que hace de todo prácticamente y es muy pro en todo lo que hace. Sí, ahí vamos. Con humildad. Con humildad. Ajá, sí. Pero bueno, sí, hablemos entonces. Tema audiovisual. Ok, los temas audiovisuales. Ya como estábamos hablando ahorita, estábamos pues planeando bien como sobre qué hablar en sí y pensamos como en este caso que Luis me cuente sus películas, sus filmes preferidos. Bueno, pues empezamos ya con lo fuerte, ¿no? Sí, Con las ya. películas de una. Pues Pues la verdad que siento que han marcado mucho como he visto como digamos desarrollo medio audiovisual, porque pues como todo el mundo sabe lo creativo es algo de fuentes externas o referencias y que pues una mente obviamente siempre se ve influenciado, que lo quiera o no lo quiera, en un aspecto por las referencias, o sea, sí, así total. como le pasa digamos a Mateo. Mateo tiene un estilo muy representativo de un artista y pues obviamente aunque él no lo quiera pues va a agregar aspectos que ese artista usa o a tomar cosas, conceptos y reinventarlos. Llegar como a ese Exacto. punto de un estilo propio, que eso es como un camino para... Claro, y es una unión de muchos elementos, de muchas cosas que a uno le gustan. Entonces, digamos, pues ya que me preguntas sobre las películas que más me gustan, o sea, que siento que han influido mucho sobre mí, ha sido pues Darren Aronofsky, que es el director de Requiem for a Dream, de sí, Black sí, Sounds, de Mother, que ha sido como la última película que sacó, que es Parce, re brutalísima. buena, O sea, es muy brutal, o sea, es muy loca. O sea, es una película que rompe todos los esquemas marica, puestos. es re densa, sí, o sea, es la misma, no sé si es la misma, es la que estoy pensando, la que es en la casa. Sí, con la mujer, Jennifer el Lawrence esposo, y con yes. este tipo se me olvida el nombre. Sí, pero es una película, o sea, es algo brutal porque en esta película que mencionamos o sea, si no la han visto tienen que ir a verla, Parce, pero sí. ya, o sea, les va a explotar la cabeza. Y este tipo es alguien que, Darren Aronofsky siempre es alguien que logra hacer eso, lo logró pues con Requiem, que fue su primera película, pues, Que la rompió que la re rompió duro. re duro con el tema de pues, drogas y esto, pero mostrándolo crudamente. Entonces hace lo mismo, eso es algo que siempre lo caracteriza mucho a él, que maneja mucho eso, y la estética visual que La utiliza estética, es sí, parce, hermosa, es como brutal, que la siempre- paleta de color que man usa. Claro, y es muy encuentra buena. siempre maneras muy locas de narrar las historias, ya sea visualmente o sonidos, digamos. Sí, a Mother. nivel audio. En Mother es una película que le decíamos, es una película brutal. Hablando de eso, los actores son estos, Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Y parce, nomás, Dos parce, actores. Javier Bardem, ese tipo. Uy, la rompió, parce, es muy bueno. No, es que sí, o sea, dándoles una sinopsis así como muy rápida, la película es como, es sobre un Matrimonio. escritor. Sí, es un escritor que está en una cabaña con su esposa, pues su esposa es joven, obviamente, Sí. y él es un poquito mayor. Y pues el escritor está en esa cabaña alejado de todos estos para encontrar inspiración y escribir su nuevo libro, que todo el mundo lo espera y lo están acosando literal por ello, su editora. Ajá, Y el sí. tipo entonces lo que quiere es eso, pero literal él no encuentra nada de inspiración. No, y no es tanto como el enfocarse como en la historia de ellos dos literalmente son algo paralelo Sí. a lo que realmente quiere transmitir Darren Aronofsky, Claro. que es como lo que estaba generando ahí, según lo que yo le entendí, ¿no?
es como el proceso de cómo ir creando la obra. Sí. O sea, y también aparte como el crear el hogar. Pues, claro, ajá, digamos, es que se refleja mucho lo que tú dices, conceptos muy artísticos. Creo que eso fue algo, es que es un revuelto de muchas cosas. Por eso son muchas. Es muchas cosas porque... Tiene hasta cosas de Jesucristo. Exacto. Como si fuera... Es que hay un momento, eso es lo que voy a explicar, es que hay como un momento muy loco en el que, listo, tú sigues la trama de la historia desde el inicio, entonces es como que, listo, es muy plana, muy normal, como que la sigues normal, pero hay un momento de que a este tipo le encanta hacer y es romper todo lo que tú, o sea, tú creas que la película iba a ser así lineal y súper, y iba a terminar con, no sé, si iban a separar o algo así, pero sí, llega un momento donde explota todo y es como una lluvia de cosas, de ideas, de filosofías, religiones, sí, o sea, son muchos conceptos reunidos en una sola película. En una sola película, una sola obra, parce, o sea, y eso es algo recomendadísimo. Exacto, es que es algo que yo digo que este director maneja muy bien. Que parce, digamos también lo que es, no sé si estoy mal, pero según lo que yo he visto es que el soundtrack de A Requiem for a Dream literalmente pues el man lo creó, o sea, sí. Ellos crearon esa obra y parce ahorita eso es icónico, ese sonido, sí. Si uno lo ve en la cultura pop de hoy en día, parce. Claro, y lo escuchas y ya sabes. Y uno ya sabe cómo película es Requiem for a Dream. Ajá, exacto. Entonces lo que este man hace es algo brutal, o sea, es un genio. Un genio, sí, digamos, yo partía mucho de que a él que me gustaba mucho el cine psicológico. Entonces lo que yo te decía a ti, como tocando el tema psicológico. Ajá, tocando siempre el tema psicológico, traumas. No, pero no, digamos, no tanto los traumas, sino como lo que te digo, no sé, exploraba cosas de la mente, o sea, muy oníricos y eso me encantaba el director. Parce, sí, o sea, y la forma como lo que te digo, como enfrentar las historias y digamos yo lo venía siguiendo de eso, de ese círculo como muy psicológico, pero con Madre fue que rompió todo, parce, o sea, y lo, parce, y sabes qué es lo fallo, lo baila de esto, que esa película en sí no es tan conocida. No es tan conocida. Y está en Netflix. Y está en Netflix, o sea, para que la busquen, muchachos. Es que digamos, no sé, este director para mí siempre ha sido uno de los que la rompen. Fundamentales, sí. No, claro que digamos desde la primera vez que yo vi esa película y El Cisne Negro. El Cisne Negro. O sea, son obras de arte, ¿verdad? El man literalmente explora mucho lo psicológico. El man deconstruye prácticamente el cine de terror, de horror, el dramatismo. Todo en El Cisne Negro, parce, eso es puro terror psicológico. Y yo creo que él como que adopta mucho de todo el cine también japonés, ¿no? Como de lo que estamos hablando sobre el cine psicológico, pues tenemos que tocar el tema del cine japonés. Claro, es que el japonés fue el que... hay una época donde el cine japonés fue el que rompió con sus películas de miedo, que eran brutales. O sea, justamente ellos adoptan mucho toda su cultura yokai, justamente. Sí. Es algo que también nosotros dos estamos creando un proyecto juntos que se llama Yokai Aesthetic. Entonces ahí estamos tocando el tema. Entonces hablando sobre eso, lo del cine japonés, como ese terror psicológico, adopta mucho de su cultura con estos demonios, fantasmas, todo este tipo de cosas. Y los japoneses, y exacto, y cuando lo adaptaron al cine, o sea, los japoneses son gente que siempre ha hecho cosas muy locas. Parce, sí. Y que se pasan cuando hacen cosas, y cuando hicieron esas películas de terror, que más que terror son más perturbantes. Maricas. Son más perturbantes que generar terror, parce, total, digamos, hay otra recomendada que es Ishi the Killer. Sí. Parce, la película es la adaptación del cómic, del manga, del manga. Parce, pero ese manga es brutal y la película es de 2001, por ahí. Es igual que Audition, o sea, como son como este tipo de tramas, algo parecido y como con el mismo terror psicológico, parce. Y trata de un asesino, justamente. Es de como un mercenario. Que el man, o sea, literalmente el tipo es como sin sangre, así, no le importa nada. Pero, y es así con los yakuza y todo, pero parce tiene unas escenas que uno queda re. Claro. Parce. Y justamente va a buscar el director de Ishi the Killer. Y pues no, digamos, bueno, ya digamos hablándolo así en rasgos generales, pues cosa que
que todo el mundo sabe, pues es que el audiovisual es algo que se ha ido construyendo por mucho tiempo, por eso tocamos el tema, por eso nos fuimos de una época a otra en un instante, o sea, es muy sencillo saltar de un título del, no sé, de 1999, después a 2021 y saltar de nuevo a 1930, 1900, porque es que es algo que se ha ido es algo muy loco, pero se ha ido construyendo y como que cada vez, lo que decíamos con Mateo, son cada vez los elementos se van juntando. Digamos que los directores hacían lo mismo que nosotros como artistas hoy en día, toman sus referentes o ven cosas y llevan elementos y con esos elementos van creando cosas nuevas. Literal, sí, parce, lo que hablamos de las referencias, o sea, literalmente todo lo que vemos nosotros son referencias de bien sea hace 2 años, o bien sea de 500 años de la historia de la humanidad, parce. Y eso lo adopta mucho el cine y lo adoptan estos artistas, parce, estos cinéfilos, directores. No, y más hoy en día que es como se construye ya de cierta forma, por decirlo así. Yo soy una persona que siempre creo que, digamos, el cine, el audiovisual o gráfico, como que siempre va llevando un tipo de estilo, ¿sí? Sí, y entonces es muy loco ver como ciertos aspectos de esta, digamos, de esta época marcan, ¿sí? Como que, no sé, puede que se utilice, digamos, la iluminación de las escenas, ahorita ya no sea como tengan como cierto tipo de... Sí, se maneja como una línea. Una línea de fotografía, línea fotográfica. Y exactamente pasa lo mismo con el diseño. Siento yo como que el diseño ya también está tal vez tiene una línea, una guía. Sí, parce, total. Digamos lo que tú dices de eso, como hablándolo así, en ese término de línea fotográfica. Sí, como, es que yo siento que son como aspectos que resaltan mucho. O bueno, aspectos como muy que uno ya ve mucho en las obras actuales. Sí, parce, digamos, también son escuelas, ¿no? Sí. Digamos la escuela hablando ahorita tipo de 2010 para 2021. Si la gente se da cuenta, total, el formato que toman las películas es con estas 2 barras negras. Claro, sí, o sea, como HD, 1920, todo está bien, ¿sí? O sea, así es como el cine moderno, estas épocas, el cine contemporáneo. Pero si uno se va a la época tipo 2000, 2001, formato cuadrado y total, o sea, completaba toda la pantalla. Y o sea, como los planos, los acercamientos, el color, toda la fotografía hoy en día es muy estilizada, digamos. Si vamos a hablar de fotografía estilizada, tenemos que hablar de Zack Snyder. Obvio, parce, por supuesto. Sí, parce. Yo no soy fan de Zack Snyder por sus historias, soy más como por su dirección fotográfica, que justamente Zack Snyder no es el director de fotografía, o sea, él es el que dirige toda la vaina y todos piensan que él es, claro. Pero eso suele confundirse muchas veces en cuestión de cine y... Ajá, exacto, entonces dicen como no, que la fotografía es Zack Snyder, pero no es así, parce. Literalmente, ya les digo el nombre del director de la fotografía del man, él es el que genera todos estos planos. Sí, claro, es que uno piensa como muchas veces que pues el director siempre, obviamente, digamos, hablando ya en el campo fotográfico del audiovisual, pues obviamente el director siempre va a influir porque pues él también es su visión, ¿no? Pero pues obviamente el fotógrafo es el que da ahí su toque artístico también. Su toque artístico, digamos. Exacto. El director se llama Larry Fong. Y él es el que lleva prácticamente toda la dirección fotográfica de todas las películas que ha llevado Zack Snyder, desde, digamos, lo más icónico que él ha sacado, que ha sido El Amanecer de los Muertos, que ahorita el man quiso dar un toque de nostalgia con esta nueva película de Army of Dead. No sé si la has visto, está en Netflix. Parce, literal, el man quiere dar un toque serio, un toque nostálgico de su película que lo impulsó, ¿sí? Pero parce no la logra, güey. Es muy difícil. O sea, hay momentos de los directores donde llega el hype y esto como que el boom del director y después como bueno, y pues yo creo que eso pasa mucho con los directores modernos hoy en día pues hablando de cine, ¿no? Que uno piensa que, digamos, no sé, Guillermo del Toro, uno siempre va a esperar obviamente que la película de Guillermo del Toro la vaya a romper o vaya a hacer algo distinto, digamos, a lo que uno vio. El más lo que lo caracteriza es como expectativa, como que el director ya es como le genera uno expectativas muchas veces, pero pues también se tiene que ver, también pensar muchas veces que el director es el que siente la película antes de... Entonces tal vez yo pienso que es algo muy cambiante del director. Dependiendo de lo que a él le esté interesando, lo que le esté pasando, él va a escribir y va a crear sobre eso.
digamos, muchos de los directores, con lo que te decía, ejemplo, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, fueron personas que ahorita dirigen proyectos de presupuestos gigantes, pero yo siento que es porque ya pueden obviamente ya sienten que pueden realizar ese tipo de historias, ¿no? Claro, pero pueden hacer lo que entre comillas se les da la gana. Claro, pero literal. pues detrás hay toda una productora, exacto, todos unos inversionistas. Claro, pero igualmente ya tienen una vía libre, una vía creativa libre muy extensa. Sí. Pero digamos que yo siento que al inicio siempre es como que ellos hablan mucho del interno. Y es por lo mismo, porque es como que al inicio de lo que te decía hace un momento, como que los directores siempre como que crean dependiendo a lo que sienten en el momento, lo que les interesa. Entonces digamos que algo que yo siempre he notado de los directores es eso, que siempre empiezan con lo que ellos sienten, por decirlo así. Hacen personajes o historias muy propias, muy humanas. Sí. Y tal vez es por eso, porque digamos que al inicio obviamente el ser humilde, estar en el pueblo, o sea, no tener presupuesto, no manejar sí, grandes cosas, por decirlo así, te hace pues obviamente, lo que te digo, es como la influencia, obviamente, es como lo que tú quieres reflejar. Sí. Entonces es como que, sí, digamos, hablando ya parte del diseño, sería como lo que tú estás viviendo, obviamente tú lo reflejado en tu obra. Sí, en la obra prácticamente, digamos. Exacto. Y tocando el tema de presupuestos y esto, yo pues quería tocar también el tema del cine colombiano, parce. Ok, o sea, es un buen tema denso. No, o sea, pues no denso, pero sí es algo, digamos, ya siendo alguien, digamos, yo hasta ahora estoy iniciando mi carrera como por decirlo así en el mundo audiovisual. Sí. O sea, pues no, yo llevo más o menos una carrera ya de 2 años, 3 años en el mundo audiovisual. No es mucho, obviamente aún estoy iniciando y pues tengo tengo muchas expectativas y me gusta mucho trabajar y pues obviamente uno ama esto y pues es literal. Yo tenía una compañera de donde estudiaba que me decía que literal yo me lo pasaba obsesionado con el trabajo del cine, o sea que solo le hablaba sobre eso y sobre pero eso. Pero qué chimba que haya pasión en eso, o sea, eso es muy bueno, parce, porque lo impulsa a uno a generar proyectos propios y a darle con toda por más incertidumbre. Uno dice, pero esto es lo que amo, parce, y esto es lo que quiero reflejar, mostrar. Sí, eso es un tema que yo también quería hablar ahorita un poco más adelante sobre artistas como jóvenes. Uy, artistas, parce, que es algo que tal vez muchas veces no se ha tocado en conversaciones, siento yo. Y parce, pues nada, pues toquemos el temita de cine colombiano y tocamos tema artistas, que por lo mismo este podcast es generado para darle voz a esos artistas que no son escuchados o están hasta ahora surgiendo. Digamos, nosotros podemos ser uno de ellos, o sea, literalmente somos uno de ellos ahora mismo. Y por lo mismo queremos comenzar a dar voz y poder ser escuchados y mostrar proyectos alternativos que den una visión diferente de lo que se está haciendo ahorita en Colombia en sí y en Bogotá. Más, bueno, pues porque nosotros somos de Bogotá, ¿no? Sí, obviamente todos son bienvenidos. Exacto. Sí, entonces ya de aquí, sí, exacto. Invitados totales, todos, cualquier artista que quiera, no hay problema. Habla con nosotros, lo traemos. Una charla, un cafecito, un pancito. Y no importa, y ahí seguimos. Pero listo, tocando tema cine colombiano. Cine colombiano. ¿Qué piensa su merced sobre el tema del cine colombiano? Ese es un tema muy, creo que ya se ha tocado mucho y, o sea, es siempre no sé, desde una vista joven, yo el cine colombiano lo que te estaba diciendo hace un momento, Colombia tiene un estilo que uno de mis profesores de guión fue el que nos mostraba muchas veces referencias de cine colombiano. O sea, al man le encantaba que nosotros consumiéramos mucho cine colombiano, en Retina Latina, en todo el canal, hasta el canal en Señal Colombia. Señal Colombia, sí. Empezar a ver cine, que ahí transmite mucho cine colombiano. Mucho cine colombiano. Y claro, el cine colombiano tiene una trayectoria muy larga. Demasiado larga. Un montón, parce, en serio. Y tal vez al inicio se cayó mucho en un cliché de violencia, siento yo. De pornomiseria, diría yo. La pornomiseria, tal vez. Tenemos esta película, La Vendedora de Rosas. La gorra, parce, esa película. Esa película yo la vi cuando era un niño. Parce, sí, esa película, uy, parce. Me impactó mucho, o sea. Son 3. Sí. Son 3 y parce, esa película, literal, yo la considero una película re under que todos vimos en una época y fue como prematura. Y uno te sientes como, wow. Sí, parce, literal. This is Colombia. This is Colombia, literal. Pero eso,
o sea, de ese tipo de cine es el que hay que salir, a mi parecer, en mi punto de vista. Okay. Dejar de mostrar esa miseria, como Pero el bueno, sicario. yo pienso que o sea, tienes toda la razón. O sea, y yo siento que sí ha ido saliendo de ahí. Ahorita Sí, hay sí. hay un transcurso más creativo, por lo que te decía, es un camino. Tal vez, o sea, yo siento que el cine colombiano también obviamente ha tenido su camino, sus inicios tal vez no tan buenos al inicio, pero, o sea, lo bueno es eso, lo que hablábamos antes de los proyectos. Sí. O sea, hay un inicio, un punto de partida y eso obviamente que van a haber cambios. Sí, Para bien, sí, es es la idea, verdad. obviamente. Entonces yo siento que el cine colombiano ha tenido esa trayectoria. Al inicio obviamente ha ido escalando cada vez más y más y más y más. Sí, la Y verdad. pues Sí. obviamente somos una industria muy... Yo siento que el audiovisual en Colombia es una industria tal vez un poco quedada, pero no siento que quedada creativamente. Yo siento que es al contrario. No. O sea, últimamente, lo que te digo, mi profesor me hace consumir de dirección, me hacía consumir mucho cine colombiano. Y ahí es como, claro, lo que te digo, ahí fue donde más aprecié la evolución, porque claro, empezamos viendo películas muy viejas y claro, después nos lanzaba películas ya nuevas de directores como, no sé, primero que se me viene a la mente es Oscar Ruiz Navia, por ejemplo, que son directores más vanguardistas, más modernos, que exploran. Sí. Y claro, ahí es donde tú ves el salto tan hijo de madre que el cine colombiano es muy bueno, es muy creativo, son historias muy buenas. Total, hay una película justamente que se llama Sal, que es con creo que sí, o sea, creo que es con la parte de producción de Ciro Guerra. Sí. Y colabora Eduardo Trompetero. Que, parce, esa película yo la vi en su tiempo cuando existía el cine Tonalá aquí en Bogotá, al lado del Parque Nacional. Justamente. Es que tenemos un gatico acá. Pero ya salió. Entonces, ¿qué? Pues... Que bueno, que el Tonalá, hablando de Tonalá, hablando de la película de Sal. Sí. Digamos, ese era un espacio donde, parce, haya llegado la mayoría de cine independiente. No solo a nivel Colombia, sino a nivel mundo, ¿sí? O sea, literal, claro, de todo lado. Y esta película, dura como 50 minutos, 40 minutos. Pero, parce, de verdad es una obra que uno dice, yo no la he visto en otro lado. Y es una historia, claro, que uno puede llegar a pensar que es como western. O sea, tipo así como Clint Eastwood, sí, y todas, claro, sí, como toda esa escuela, esos clásicos, por así. Claro, es que yo digo es eso, que yo siento que, claro, el cine colombiano tal vez yo siento que es muy propio, o sea, muy de los directores plantean unos personajes muy ellos, o sea, que reflejan mucho sus... muy humanos, por decirlo así. Sí. Y muy orgánicos, muy reales. Exacto, y lo que tú dices, o sea, son películas que literal en otro país tal vez no hubieran salido igual, o sea, porque pues, el cine colombiano tiene ya su marca. Sí, se ha ido marcando obviamente con el tiempo. Sí, digamos, yo lo que veo en la historia del cine colombiano lo voy partiendo de un inicio no tan bueno, a mi parecer. Sí. Como planteando tipo Rodrigo de No Futuro. Ok. Sí, esa película. Sí. O sea, pues. Son películas. Ajá, son películas que digamos que van digamos que los directores son jóvenes, entonces empiezan como a revolucionar, de cierta forma. Y claro, todo eso ha ido marcando una generación de cineastas colombianos. Y y después de eso, digamos, uno dice, bueno, listo, está esa, ¿no? Rodrigo de No Futuro. Y también comienzan ya después toda esta ola y el que dirige la película, la directora, la vendedora de rosas, sí, es francés, es un director francés, no recuerdo ahorita el nombre, pero digamos como que aboga mucho a eso, lo que hablamos de la pornomiseria, porque eso era lo que más se veía en el film, claro, colombiano. Porque digamos lo que te decía, o sea, es algo que refleja mucho la sociedad colombiana. Entonces, claro, en el momento donde se estrenan este tipo de películas, pues es un momento, yo creo que crítico para la sociedad colombiana, ¿sí? Entonces, total, con esa época de violencia que había en ese momento. Entonces eso es lo que yo siento muchas veces, que se reflejan, lo que te decía yo, como que se refleja también el entorno del director. Muchas veces el director lo que quiere es eso, reflejar su entorno y esto. Pues tal vez por eso mismo es que Colombia tiene esa etapa tan violenta. Tan violenta, no, digamos, de esta etapa del cine.
por lo mismo, porque tal vez tenía una etapa social muy violenta. Ok, sí, muy Entonces, claro, intensa para todos. exacto, entonces como que los directores dicen, esto es lo que yo quiero retratar. Y eso es lo Sí. que me parece muy bonito del cine colombiano, que retrata mucho lo que las personas sienten y lo que te decía antes, son historias muy personales, muy bonitas Ujú, sí, eso de es cierto. personajes. Y el director de La Vendedora de Rosas es Víctor Gaviria. No era uno Es francés. colombiano. Yo pensaba que era uno francés, lo tenía en la cabeza así porque es que justamente No. al Zarco. Sí, el claro, Zarco, el meme. parce, al man lo llevaron a España Claro. y además le iban a dar una beca para que estudiara actuación, justamente. Pero, parce, lastimosamente el man aquí tenía, como decimos nosotros, muchos güiros, muchos problemas. Sí, claro. Pues como ellos venían de esos barrios marginales de Medellín, pues parce, eso era complicado. Y a él lo asesinaron justamente y el man ya se había alejado de ese mundo, iba a generar una carrera profesional de actuación y baila de la calle lo llegó y Sí, o sea, eso es algo muy- arrebataron un sueño, parce, o sea, Sí, eso es fuerte. algo muy fuerte. Digamos, ese es otro punto que podemos tocar a No, futuro. claro, y es algo lo que te decía, digamos, con Rodrigo de No Futuro, que pues es también de Víctor Gaviria. También Sí, es también es de Víctor Vea, Gaviria. pues, Víctor Gaviria haciendo porno miseria. No, pues tampoco, lo que yo te decía, Mentira, yo mentira. siento que el hombre lo que hacía era mucho reflejar Sí, el tipo, mucho la sí. sociedad, los jóvenes. Digamos, con La Vendedora de Rosas tocó un tema que pasa mucho, también muy denso, pues que obviamente que es los jóvenes y como los vicios y todo esto y una sociedad pues La degradación, violenta, sí. exacto, como los influye. Entonces es lo que te decía, es como muy social, el hombre le gusta como tocar muchos temas Sí, mucho sociales. tema social, sí, parte como adentrarse mucho como en las problemáticas que tiene se el abarca pueblo, así el país más que todo, bueno, aunque pues por lo que veo el man como solo enfocado en Medallo, en Antioquia como esto, pero Sí, bueno, un poco. el hombre ahí la logró y la hizo muy bien también. Pero digamos después de esto ya viene como esta ola que se va alejando un poco como de toda esta, Sí, lo que yo le llamo porno miseria, Sí, ¿no? de la violencia. De la violencia, De este repetir los mismos temas, de ya, Exacto, ya buscar otro tipo de historias. Otro tipo de historias y digamos ahí podemos comenzar a tocar ya. También tenemos que añadir a las novelas colombianas, ¿no? Claro, Que, eso es también parce, algo que ha influido mucho en la muchísimo. sociedad, claro, en la gente, en las en la personas. gente, parce, sí, o en sea, general. hay unos clásicos noveleros colombianos, Claro, parce, de verdad. eso hay sí es unos- verdad. Eso es- Sí, o sea, de verdad, hay muchos. Digamos, hay uno que. Es que no recuerdo ahorita el nombre y justamente mi La papá. fea. Betty El la fea, clásico. marica. El que triunfó en es todo uno. el mundo. Sí, marica. Parce, está visto en la traducción, o sino el La- doblaje japonés. es algo, es muy gracioso. Parce, es muy gracioso. bueno verlo. Y N. Navarrete creo que se llama. Sí. La novela que te cuento. Sí, digamos, una película que yo sí recuerdo que uno de mis profesores me hizo ver, pero digamos que sí trata un tema, como decimos tú y yo, de violencia, que pasó la misma directora de que Sí. su padre lo asesinaron y esto. Esta película se llama Matar a Jesús. Entonces lo que Jesús. pasa es que literal a ella su papá lo matan. O sea, ella retrató, parece es algo muy, pero muy cool. El cómo ella retrató personalmente, se retrató a ella misma. Entonces lo que te vuelvo y te digo, es algo como que los directores lo que buscan es eso, reflejar su situación muchas veces o lo que sienten. Y claro, esa mujer lo hizo como... Lo hizo muy desde las tripas, como se diría. Sí, lo sacó del corazón, mejor Sí. dicho, y lo plasmó en la película y en el personaje. Se llama Laura Mora, ¿sabes? Ok. Es una mujer muy ¿De qué año conocida. es? Matar a Jesús es del año 2017. A ver, súper reciente. No, o sea, exacto. sí, Y es lo que te neovanguardista. digo, exacto, es lo que te digo. O sea, ella aquí trata un tema de violencia en Medellín, pero lo trata de una manera más personal y lo vuelve más íntimo. Y es muy loco, o sea, es una película muy buena colombiana que me apareció. O sea, yo la primera vez que la vi, que encantado con ese tipo de historias y con ese tipo de personajes. Ahí, bueno, a mí me parece, la verdad, ese tipo de cine me parece que hay que valorarlo más porque es algo ya personal, o sea, Sí, es donde el claro. artista te está mostrando como Su alma, te está sí, mostrando parce, su corazón. o sea, lo que ellos han vivido, Sí. lo que se ha sufrido. Es y como, es como escuchar a alguien, a un cantante,
pero no cualquier cantante, sino el tipo de cantante que cuando canta, tú sientes que está expresando y botando todo lo que él siente en esa canción. Tú lo sientes en las tripas y en el estómago, es como que lo sientes. Parce, pues sí, parce, eso es cierto, digamos, con estos artistas, digamos, Guns N' Roses, con el Rasping Boys, claro, que ese es el estilo de canto que ellos utilizan, como Nirvana, Fighters, algo no tan estético, sino algo más sentimental. Más sentimental, sí, más pasional, más... Si sentían odio, cantaban con odio, si sentían amor, cantaban con dulzura, así mismo en el cine, o sea, en general en el arte, pero en el cine también uno lo puede reflejar de una forma más, una introspección de ese odio, yo podría decir. Claro. Digamos, hablando ya como de películas actuales, colombianas, independientes, hay una que se llama Don Quijote. Claro, ¿sí? Universidad Nacional. Parce, buena. Es muy, muy buena. Yo la vi justamente el año pasado, mi papá me la recomendó. Sí. Y parce, o sea, de verdad, que es una película que es hecha por estudiantes. Por estudiantes, sí. Y tiene un apoyo muy grande de creo que la alcaldía de Bogotá. Pero es muy... Yo he visto la fotografía de la película y me encanta. Pues... No es digamos, a mí me pareció una obra es muy teatral para mí. Es muy teatral, pero de igual forma interesante, porque es una forma como distinta. Mentiras, no se llama un Quijote, se llama un tal Alonso Quijano. Sí, un tal Alonso Quijano. Y justamente el actor, parce, el actor que ya les digo el nombre, es re triste la historia de cómo se fue produciendo la película. Que esos son temas que queremos tocar también, la producción de una obra, el proceso creativo. Un proceso creativo atrás. Vamos en el proceso creativo de un tal Alonso Quijano. El actor era un guionista, un escritor muy, muy importante, pero justamente ya les digo el nombre, qué pena. El tipo nunca había actuado en su vida. Solo había escrito. Es sí. Que sabes que es algo algo que el director, claro, un director tiene que sentirlo. Yo siento que los directores podrían ser actores naturales. Sí, literal, porque ellos son los que saben del sentimiento. Exacto, o sea, así mismo como ellos están transmitiendo a través de, como su guión, su escrito, su historia, ellos lo podrían hacer en una interpretación ya actoral. Claro. Entonces, a lo que iba era como la historia de esta película, de la producción que hay detrás. Bueno, el actor, el señor parce, era un señor de edad re avanzada. Claro. Y el tipo a mitad de película se cayó por las escaleras y se murió. Sí, el tipo se cayó y se murió. Y les dejó la producción a los estudiantes, a la directora. Los dejó así como... ya, o sea, hasta aquí llegó el proyecto. Y parce, y no, ellos aún así llegaron y la lograron con una persona muy parecida físicamente, pero ellos utilizaron el recurso de adaptar una máscara. Claro. Entonces hubieron escenas. Esos son un problema de parce, o sea, todo para producción debe ser algo muy legalmente y todo esto debe ser algo muy difícil. Sí, pero... La ventaja es que, claro, me imagino que ya se habrían generado acuerdos y todo esto de imagen. Pero igual, claro, imagínate tú, estás haciendo una película con un actor y el actor se te muere, o sea... Parce, sí, es algo, yo creo que eso es un vacío muy grande que va a quedar dentro de la producción. Para la producción, sí. Claro, digamos, va a ser un elemento va a ser algo... O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? Sí, parce, como... ¿Y ahora qué hacemos? El productor ahí como... Joder, ¿ahora qué hago? Se nos murió, claro, ¿no? Y no solo eso, el sentido de que, o sea, era una persona con la que tú estás trabajando en conjunto, que conviviste con él, y de la nada, o sea, ya la persona, o sea, yo pienso que es un golpe muy duro para una producción. Para la producción, digamos, a ellos les dio muy personal, digamos, la directora es Livia Estela Gómez, y ella decía que... para ellos sentían que el proyecto se había derrumbado en ese momento. Claro, obvio. Que para ellos ya no había sentido. Claro, con qué ánimos va a seguir. Claro, y además de que es un proyecto independiente y que les ocurra esto. O sea, es algo muy fuerte. Muy fuerte, pero aún así ellos la lograron y dijeron no. Mucho más fuerte. Sí, vamos a el hecho de que esto. Lo hayan seguido, exacto, que hayan para adelante. Que hayan seguido, parce. Sí, ellos siguieron y fue como no, vamos a sacar esto y la vamos a romper. Y parce, la rompieron. Claro, esa película fue un boom.
Sí, literal. Y es como, o sea, es como medio, o sea, en estética punk, pero sí toca. Sí, tiene, es Sí, o sea, muy toca como esos. Yo siento que tal vez ahí también es como un reflejo de la sociedad actual. De la sociedad que, actual, sí. de hecho, estamos hablando con Mateo hace unos, ayer creo, de cómo literal, bueno, hace unos días, de cómo literal hoy en día lo antiguo está más de moda y cómo se mezcla como lo antiguo con lo moderno y se crea como una masa, una unión ahí. Una unión claro, extraña. verlo en una obra audiovisual pues es más revolucionario, obvio. Parce, sí, total. Y digamos, bueno, del actor que yo les estaba hablando se llama Manuel José Sierra. Ese señor, parce, era una eminencia en el mundo del teatro, de la escritura, de los monólogos. Y bueno, pues justamente era sobre el nombre. Pero digamos, tocando este tema, ¿no? Lo que hablamos sobre el pasado dominando sobre nuestro presente, o sea, ahora nuestro presente. Porque el futuro pues no sí, sabemos qué vendrá. No sabemos qué vendrá. Pero sí, esa frase está perfecta. Sí, parce. Es ideal para lo que estamos hablando. Ajá, literal, es como que la sociedad en la que estamos ahora, en nuestra actualidad, tiene esa tendencia a querer esa nostalgia del pasado. No, claro, y lo que te decía, lo que hablábamos al inicio, o sea, es muy gracioso ver cómo lo antiguo siempre va a estar presente en lo moderno. Sí, literal, y así se ve exacto reflejado en todo lo que tiene que ver con las producciones de hoy en día, como ese toque, el de ahora, ¿no? Hablando en producción más independiente, ese toque antiguo, VHS, gris, quemado. Sí, eso es algo, claro, ahorita eso es algo como que se está viendo mucho más. Sí, o sea, y viene pues no de ahora, sino ya viene claro, 4 años, 3 años, claro, o sea, sí. Ya viene como esta estética. Se ha ido desarrollando de a poco, claro. Digamos, ese tipo de películas de época son, o sea, ya ahí digamos, es un reto muy grande que yo siempre he sentido. Que digamos, con una película, pues con Roma, con Roma, que todo el mundo la ha visto. Yo recuerdo que vi un documental que hablaba sobre que si Alfonso Cuarón hablaba sobre ella. Y era muy gracioso porque hay un fragmento donde a él le dicen como están hablando unos actores y uno hizo una expresión mexicana y una script le dice como no, esa palabra aún no se decía ahí. Entonces como este hombre y todo su equipo estaban muy empeñados en darle a la época y ahí es donde digo yo que es un reto muy grande. Claro, ¿no? Adaptar algo a la época. Como los modismos de ese momento. Sí, exacto. Digamos, sí, yo respeto mucho las películas de época por lo mismo. Sí, nunca me ha puesto a pensar porque claro, el problema que tiene. Imagínate toda la investigación que tiene que hacer todo el equipo, vestuario, arte, todos, digamos, hasta el guionista tiene que estar pendiente porque, claro. Digamos, la que te digo, o sea, literal que tú estés ahí y una skate diga, no, esa palabra aún no se decía ahí, o sea, eso ya es un nivel de investigación muy grande. áspero, de exacto. Verdad, sí, no lo había pensado. Mis respetos para ese tipo de películas. Exacto. Porque uno se pone a pensar. No, y tú ves el detrás de escenas y este hombre literal, o sea, él quería recrear todo, literal. Hasta buscó alquiló las locaciones de la ciudad. Y lo que no estaba como él lo recordaba en ese tiempo lo mandó a poner. Porque él quería que su película fuera transportar a la gente a esa época de México y lo logró. Yo siento que también una obra de arte, obviamente, por algo estará tan galardonada. Muy bueno, ¿no? O sea, en serio. Y lo mismo, y es muy gracioso porque él ya dirigiendo películas, pues, quién sabe, The Children of Men y la película es, bueno, esa es antigua siempre, pero claro, él ya dirigió películas de un presupuesto gigante y que quiera volver. Exacto, ya siendo una estrella de Hollywood con cuántos Oscars encima. Claro. Y claro, y llegar y volver a sus inicios y lo que yo te decía, volver a una historia más propia, más suya. Sí, exacto. Más él, porque es literalmente introspección a su ser. Sí, como que dijo, como volvió otra vez a sus personajes internos, a sus personajes a recrear lo que él sentía y de forma personal, ya no una historia tanto que muy impacte. Personal, exacto, ya no tanto una historia que se desarrolle para salvar el mundo. Sí, como esa sino típica. más algo, exacto, más algo más propio.
Ok. Es muy loco eso. Vea, pues no, pues a mí sí, eso me parece súper bueno. Pero bueno, yo creo que aquí vamos a llegar ya al final de este primer episodio, esta primera edición, con el inicio. Veremos qué para el futuro, pero bueno, así Hablamos como de muchas cosas, sí, muchos temas al aire. digamos, a mí se me hace que esta conversación se queda corta para lo que realmente podríamos tocar No, de claro, las producciones. de audiovisual podemos Audiovisual. hablar, se puede hablar muchísimo. Muchísimo, pero bueno, tendrán una siguiente edición y lo mismo que decíamos con Luis. Este podcast está siendo creado justamente para todos esos artistas, todos los under de Bogotá. Sí, claro, si quieren hablar sobre sus experiencias, pues acá siempre va a Acá estar son el bienvenidos, espacio. sí. O sea, no solo tiene que ser de audiovisuales, no, o sea, puede Todo ser en lo que general, quieran, claro. que usted sea un poeta, sea un músico, sea un deportista. Sí, claro. Todo en cierta medida, todos son unos artistas. Claro, y en no, y cierta son medida. ahí contar experiencias propias y como, exacto. claro, contar cada quien su camino es algo, yo siento que Es algo que uno muy disfruta importante. y es Sí, chévere. es muy bueno y es muy chévere porque genera como un ambiente ameno en sí. Sí, También sí. para los oyentes. Sí, también, Entonces- pues obviamente, pues nosotros que somos pues muy peladitos, somos unos Sí, jóvenes de sí. 20 añitos. 20 años son no nuestros más, entonces, 20. pues obviamente estaría muy bueno escuchar escuchar Claro. experiencias de también obviamente gente mayor, gente Gente, joven, de todas las edades, de todos los... Todos los colegas. Exacto, sí, claro. Sí, entonces pues nada, gracias por habernos oído, los esperamos en una siguiente edición de Niños Caos y que sigan sintonizándonos. Adiós. Adiós.